Hola, Rufi, Hola, ¿cómo va? ¿cómo estás? Muy ¿Todo bien, bien? todo muy bien, sí, sí. Bien, me alegra mucho. Esperamos un ratito, Esperemos un ratito que se conecten y seguimos la charla que nunca terminó, desde el otro vivo que no paramos de seguir de pensando hablar. cosas. Exactamente, exactamente. Ya tenemos la cabeza quemada. Sí. Sí, como uno sigue conectando, ¿no? Te haces miles de preguntas. Dijimos, ¿por qué en vez de seguir hablando nosotros no hacemos otro vivo y lo continuamos? Totalmente, totalmente. Espero que sea útil. Sí, seguramente. Estoy tratando de conectarme acá en la computadora para ver. Ah, me tengo que cambiar yo de usuario. Ah, no, acá está. Ahí va, a ver. Muy bien. Así también voy viendo las preguntas. Recolectamos un montón de Perfecto. preguntas que nos fueron dejando sobre el diagnóstico. Entonces queríamos un poco responder esas preguntas y también poner en voz alta todo lo que estuvimos discutiendo y charlando estos días. Totalmente. Acá Sofía Reinal dice que es interesante y tranquilizador escucharlos. Un beso, Ah, Sofía. un beso enorme, Entre Ríos. Mabel Rodríguez, hola. Y a vos te está diciendo Mabel Rodríguez, hola, Doc, dijo. Hola, 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 Mabel. ¿Cómo estás? Este, bueno, nada, por ahí podemos empezar a charlar un poquito, así aprovechamos. ¿Qué decís? Perfecto. Me parece perfecto. ¿Te parece bien? Época de Me parece perfecto. contención. Dicen, saludos desde Perú, mirá qué bien. Andrea desde Perú, de Tucumán, muy bien. Dalis Verlo. Pizano, ah, y San ella Juan, creo San que... Juan. Mira, justo en San Juan que ahora están por sacar la adhesión a la ley, ¿En a la serio? 27.306. Sí, sí. Ya está hecho el proyecto, ya lo presentaron, así que Bueno, qué de alegría. Formosa. Paraná, Entre Ríos, Colombia, muy bien, ¿eh? Río Quiero que Cuarto, hablen Paraguay, de la ¿eh? depresión. Quiero que hablen de la depresión, dice. Saludos Paraguay, Muy bien. La de La Pampa, Pampa, mira. Perú, Arequipa, mirá qué bien. Vos sabés que me quedé con ganas de ir a Arequipa una vez que fui a Machu Picchu y fuimos a Lima y ya no me acuerdo qué otra ciudad más. Yo quería ir a Arequipa y me quedó ahí pendiente. Colgado. Este, Córdoba, Misiones, Gualeguay, bueno, Campana, Misiones, Córdoba, de todos lados. Muy bien. Desde Carlos Tejedor. Bueno, un poco entonces la idea del vivo era hablar sobre diagnóstico y con Gustavo estuvimos hablando un montón de diagnóstico y la comorbilidad, de la dislexia con otros trastornos, también de la parte emocional. Así que, bueno, por ahí, Gustavo, vos nos podés empezar contando qué sería hacer un diagnóstico, qué significa diagnóstico. Mira, diagnóstico, la palabra, bueno, que viene en latín es dia, quiere decir a través, y gnosis, viene la palabra gnosis, diagnóstico, es a través del conocimiento, ¿no? Vos evaluás una situación y en base a la situación le pones un nombre y en base a eso vos vas a poder actuar correctamente, adecuadamente e implementar las cosas que sean necesarias. El diagnóstico, lo que te quiero aclarar, Rufi, siempre uno lo relaciona con patología. Los Sí, diagnósticos no siempre son patología. Por ejemplo, nosotros diagnosticamos un embarazo, los ginecólogos, los obstetras, eso es una condición, no es una enfermedad. Y lo claro, mismo pasa con la dislexia. Lo mismo por eso yo te digo que el tema de la patologización acá no va, porque en realidad nadie está hablando de patología, son argumentos que realmente no tienen ningún asidero y que realmente lo único que sirven es para no reconocer una situación de un chico que la está pasando realmente mal. Y en base a eso vamos a poder actuar adecuadamente y tempranamente, porque si llegás tarde al diagnóstico es complicado, ¿no? Porque las consecuencias, yo siempre digo, ¿no? Una es la parte cognitiva y otra es la parte emocional. Y lo primero que tenemos que atender es en qué situación emocional está el chico en ese momento, que generalmente viene con un retraso en un diagnóstico con varios profesionales previamente que han estado actuando,
y que no le han dado una respuesta ni al chico, ni a la familia, ni al docente, ni a nadie. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por eso yo te quería preguntar, a lo mejor, tener un diagnóstico, Rufina, en un primer momento, ¿es necesario esperar tanto tiempo? Es decir, un chico que pasó a segundo grado, por ejemplo, que tiene dificultades para leer, que vos les has hecho los test adecuados, un WISC, que vos viste que tiene alterada la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la comprensión verbal. Es decir, ¿es necesario intervenir mucho tiempo como para vos darte cuenta que tiene un diagnóstico de dislexia? Más cuando tiene, ni te cuento, antecedentes del lenguaje o antecedentes hereditarios que te lleven a eso, ¿no? Claro, no, en realidad, mirá, lo que hay que ver, ya se puede desde etapa temprana ver los predictores o precursores de una dificultad, desde edad temprana. Entonces, uno, el tiempo como de espera, que tampoco es espera real, lo tiene cuando todavía no se puede diagnosticar, no ha sido expuesto a la lectura. Entonces, uno ahí lo que hace es analizar los predictores o factores de riesgo, entonces ahí uno dice de riesgo y ahí no confirma el rótulo porque es un riesgo porque tiene que estar expuesto a la enseñanza de la lectura. Pero una vez que está expuesto a la enseñanza de la lectura, no hay vuelta que darle y si no le damos el diagnóstico, no obtiene los beneficios que implica un diagnóstico. Un diagnóstico es un beneficio, no es una mala palabra. Primero, están cobijados bajo la ley 27.306, que le tienen que desde la obra social, hacer las adaptaciones en el colegio, ¿no? Pero lo más importante es que se le da la intervención necesaria a tiempo y no deja o no da tanto lugar a que se complique tanto el cuadro con todo el componente emocional. Entonces sí, se puede diagnosticar, lo que pasa es que a veces algunos profesionales por ahí tienen dudas o no tienen la suficiente experiencia para hacerlo, pero si en realidad uno trabaja de manera objetiva, con pruebas estandarizadas, en primer grado se puede diagnosticar, ¿sí? Bueno, eso también, en cuanto a eso también es importante hacerlo tempranamente, porque la plasticidad cerebral, es decir, es mucho más apto cuando vos haces un diagnóstico de movida a tener un diagnóstico mal hecho, intervenir inadecuadamente y después volverlo a hacer adecuadamente. Como decíamos el otro día, el cerebro es como si fuera un hierro caliente. Vos para modificar un perfil de hierro lo tenés que calentar primero para después que fragúe y se quede duro. Una vez que se queda duro, volver a calentarlo para volver a aprender es mucho más difícil, que eso es lo que le pasa al cerebro. Es mucho más fácil para el cerebro aprender de movida que volver a tener que calentarlo a través de la motivación, de la intervención emocional, como para poder volver a empezar de vuelta con un tratamiento correcto, ¿no? Sí, hoy estuvimos, ¿no? Leyendo los dos un montón de artículos, pero acá están preguntando, ¿no hay que esperar 3 años de escolaridad para hacer el diagnóstico? No, por supuesto que no. Y los estudios de investigación a nivel internacional lo que muestran es que las intervenciones que se hacen en los 3 primeros años, o en los 2 primeros años, mejor dicho, de escolaridad, son los chicos que, aún con su condición de dislexia, logran leer con bastante fluidez en relación a aquellos que empiezan la intervención más tarde. Entonces, al postergar el rótulo o el diagnóstico, lo único que hacemos es perjudicarlos, porque como decís vos, esa imagen que diste buenísima del hierro caliente, ¿no? Ya no es tan plástico y hay que desandar o desaprender es mucho más difícil, porque además desaprender la experiencia emocional de haber fracasado es como imposible, ¿no? Totalmente, totalmente. Por ahí quería agregar, esto también que estuvimos hablando hoy, que cuando son pequeños, en los 4 o 5 años, se puede establecer los factores de riesgo y también los factores de riesgo para la dislexia, y la dislexia se presenta en 40% de los casos con comorbilidad con otros trastornos. Entonces, que cuando son chiquitos también podemos ver los precursores de la comorbilidad con otros trastornos, ¿no? Por ejemplo, con discalculio, con trastornos atencionales, el ADD de tipo inatento, con hiperactividad o sin hiperactividad, ¿no es cierto? Eso, en base a eso yo te quería hacer una pregunta que me parecía interesante, que el otro día la discutíamos.
si a veces un trastorno atencional muy profundo te puede llegar alguna duda del diagnóstico de dislexia por el hecho de que hay chicos que podrían llegar a tener un trastorno atencional tan importante que te impediría, por ejemplo, leer pseudopalabras en forma adecuada? Bueno, eso es muy interesante, justo, bueno, hablábamos de eso. Hay una comorbilidad entre la dislexia y el déficit de atención que va del 15 al 40% según quien sea el autor que lo diga, pero bueno, de los que tienen dislexia hasta un 40% puede llegar a tener ADD de manera simultánea y otros no. Y al revés, es un poco menor, de los que tienen ADD, también más un rango entre el 20 y el 30% presentan dislexia, ¿sí? Entonces, pero hay un grupo que no, que tiene o solo dislexia o que solo tiene déficit de atención. Pero, como decíamos también, el que tiene dislexia solo tiene problemas atencionales por la carga cognitiva, que no siempre es ADD. Entonces, si vos le tomás alguna prueba de atención, puede que le dé bajo. Y asimismo, el que tiene solamente déficit de atención, a veces lee mal, o en texto no es preciso, o cuando lee pseudopalabras por apurado, también dice cualquier cosa. Entonces ahí te queda la duda, porque decís, bueno, en esta prueba de pseudopalabras que es tan específica le da mal, pero le puede dar perfecto una prueba de habilidad fonológica, no tener ningún antecedente de dislexia en la familia, que te hace dudar de si no tiene que ver entonces con su déficit de atención. Entonces, por ahí una buena cosa que podemos hacer, que la hablábamos con vos, es bajo medicación. El chico con déficit de atención sigue leyendo mal las pseudopalabras. Ahí va. ¿Continúa teniendo dificultades? ¿Es por su falla ejecutiva que lo está teniendo? Es una buena manera de discriminar. Hay casos que uno tiene la duda, eso puede pasar. Totalmente. Y te pregunto una cosa, porque siempre hay, porque ha pasado, por ejemplo, que cuando dicen, bueno, con la ley, con la 27.306, te dicen un chico tiene dislexia, pero no tiene discalculia, acá no especifica que tiene discalculia. A ese chico, ¿le tenés que permitir utilizar las calculadoras o las tablas? Bueno, el que tiene dislexia, ya todos lo sabemos, bueno, y de hecho en las investigaciones que hay por todos lados, nosotros que hicimos una investigación longitudinal también se ve, es que todos tienen dificultades en la fluidez para el cálculo, ¿sí? Diferente del que tiene discalculia, del que tiene dislexia, es que el que tiene discalculia además le salen mal los cálculos, ¿sí? Tiene muchas más dificultades. Que tiene dislexia no evoca rápidamente las tablas, por ejemplo, o tiene una memoria de trabajo menor que le compromete el hecho de resolución de los cálculos, pero bueno, sobre todo con las tablas es terrible, no se las aprenden nunca, y le compromete todas las operaciones más elevadas, que no son ni de suma ni de resta, claramente, los problemas y todo. Entonces, sí debe usar calculadora, le tienen que dejar usar calculadora y darle más tiempo. Con eso, ayer lo escuchaba, vos también, ¿no? Lo escuchábamos a José Gamo, y decía que las matemáticas de hoy no son para ver la exactitud, porque la exactitud la tienen las calculadoras o las máquinas. Las matemáticas que hacemos hoy son para ver si, para desarrollar el razonamiento y ver si ese chico tiene ese razonamiento logrado, ¿no? Entonces, no exijamos, y sobre todo cuando tienen este tipo de dificultad específica, exactitud en las respuestas, que lo puede hacer una calculadora, sino si sabe implementar el razonamiento adecuado, lo que fuera el procedimiento adecuado que tiene que realizar. Si no tiene discalculia, con dislexia, va a lograr seguramente hacer todos los problemas que tenga que hacer y puede llegar a tener hasta muy buen rendimiento en matemática, pero siempre tardan un poco más, distinto a que si tienen discalculia, ¿no? Perfecto. Y en cuanto al trastorno atencional, como el otro día decíamos, ¿no? Que siempre la persona con dislexia que utiliza recursos cognitivos para prestar atención a la decodificación adecuada, siempre tiene un trastorno atencional adecuado, porque bueno, la atención voluntaria está dedicada al hecho de leer o de escribir, es decir, no puede hacer, hasta que lo automatizás, como decíamos el otro día, hasta que pasa a tu memoria procedimental y empezás a hacerlo de una manera inconsciente, como hablar o escribir o caminar, ¿no es cierto? Te quería preguntar, en relación a lo que vos
dijiste la discalculia. ¿Cuál es el predictor más importante que vos viste en base a lo que estudiaste, en base a lo que investigaste? Mira, Como sí, así tenemos en la dislexia, podemos tener el lenguaje, podemos tener la herencia. ¿Cuál sería en la discalculia uno de los predictores más importantes como para tener en cuenta? buscamos equivalentes dentro de lo que es conciencia fonológica, es una noción del sentido numérico, que depende cómo se lo mida, ¿no? Pero es la percepción de la cantidad. Generalmente es la cantidad para el conteo de cantidades pequeñas o para la percepción auditiva de la cantidad. Pero bueno, en lo que se ve más y que tiene que ver más también con la enseñanza, que sería el equivalente a las letras, es el poder contar oralmente, el poder reconocer los números, ¿sí? Y el poder realizar operaciones pequeñas. Nosotros lo vimos en una investigación que hicimos en 7 años con chicos con dificultades, bueno, con chicos normales, ¿no? De habilidad matemática, y lo que vemos que uno de los mejores predictores tiene que ver con, por ejemplo, cuando cuentan, poder guardar el cardinal, ¿no? Del conjunto, lo que acabaron de contar, cuánto era, el conteo oral, hasta qué número cuentan. Por ahí como para algo práctico sería, por ejemplo, en sala de 4 tienen que contar hasta 19, reconocer números hasta el 10 y poder hacer operaciones de 2 más 1, ¿sí? Así rápidamente. Sí, 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 En sí, sala sí, de sí. 5, contar hasta 29, reconocer números hasta el 19, ¿sí? O hasta el 14, porque a algunos no les sale el 15. Y ya operar con cantidades por lo menos hasta 5. Esos son como indicadores. Esos son indicadores que nos van a decir, atención, encendamos la luz amarilla, hay riesgo de que presente dificultades en las matemáticas. Entonces, si eso está, uno hace una intervención preventiva y después, bueno, sigue el curso para diagnosticar. Hoy es más conocido cómo diagnosticar una dislexia, y ya como hay indicadores, números, como hablábamos el otro día, de cuántas palabras tiene que leer por minuto, ya está todo como más digitado. En el área matemática se sigue discutiendo. Algunos autores hablan de que tenés que usar determinada prueba, otros determinada otra, pero lo cierto es que tienen dificultades en el conteo, ¿sí? En el conteo de material Claro. concreto y en el conteo oral. Y entonces, como tienen dificultad en esas dos cosas y en reconocer números, después tienen dificultad en operar, ¿no? Lo visoespacial, el manejo de la plata, el manejo de la hora, es bastante frecuente verlo en las personas con discalculia. Sí, 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 requete, todo lo que tenga que ver con los números. Nosotros hicimos una investigación interesante hace poco y les dimos a, a comparar, a hacer aproximación con números y aproximación con cosas, con cantidades de objetos, ¿no? Y la gran mayoría que tenía dificultades en matemática tuvo dificultad cuando la aproximación involucraba algo de los números. Cuando eran cantidades, usaban otros recursos a veces para compensarse y lo hacían perfecto, aproximaban perfecto qué cantidad había de confite, qué cantidad había de zapatos. Lo podían aproximar Sí. utilizando técnicas como por ahí de razonamiento, se apoyaban en algo. En cambio, hay un grupo de chicos que tiene dificultades matemáticas más severas, que falla tanto con cantidades no simbólicas, como sería un grupo de zapatos, de confite, y como con los números, ¿no? Acá nos estamos yendo, estamos profundizando, y yo digo, tenemos que responder alguna No, de las no, pero bueno, preguntas. bueno, seguimos. Sí, sí. Vos me La pregunta es preguntabas, ahora, eh, no, no, que venía en el tema de las emociones y la motivación, ¿no? Que justamente eso era, o la invisibilización de la dificultad, ¿no? El otro día hablábamos y yo te decía que es lamentable la invisibilización a punto de partida del diagnóstico por no ponerlo en un papel por escrito. Es terrible porque al chico le invisibilizás la dificultad, no le das la posibilidad al chico de conocer qué es lo que le pasa. En los padres muchas veces no se los cuentan a sus hijos, porque eso es muy frecuente y hay profesionales que dicen, no, mejor no se lo digas, no se lo digas al colegio. También invisibilizás. El docente invisibiliza porque no lo quiere decir, porque considera, porque tiene el concepto que etiquetar es malo, con lo cual también lo invisibiliza. Lo invisibiliza también a veces recomendándote una escuela especial muchas veces para este tipo de chicos. Lo invisibiliza a los compañeros, lo invisibiliza a los compañeros, es decir, a veces no invitándolos, dejándolos de lado, porque el factor
Es decir, al no pertenecer, como dice Abraham Maslow, viste que es una de las cosas más importantes para tener en cuenta para una buena autoestima es pertenecer. Cuando vos lectivamente no pertenecés también, y el chico se invisibiliza, a su vez, porque lo vive con vergüenza. Porque si vos no le querés contar algo, yo siempre digo, es decir, si viene una persona al consultorio con un marido y me trae unos análisis, yo veo los análisis y le digo al papá, ¿me puedes esperar un ratito afuera que le quiero decir a tu señor unas cosas? El tipo piensa, tengo cáncer, mínimo. Claro, sí, Cuando vos tal se lo cual. contás a una persona qué Mm, es lo que tiene, a él lo aliviás, porque si vos hablas atrás y le mentís, el chico piensa que lo que tiene es grave. Por claro, eso lo de la invisibilización se da en todo. Y lo más terrible de esto, ¿sabés qué es lo que tiene, Rufina? Es que vos invisibilizás lo más importante en estos chicos, las emociones y las fortalezas. Porque vos no le das totalmente. la oportunidad al chico de poder mostrar todo de lo que es capaz a punto de partida de esta invisibilización que nosotros generamos por el desconocimiento, y esto está todo escrito, esto se sabe. Preguntar a una persona adulta si no le trajo paz el hecho de saber su diagnóstico, que no Totalmente. le trajo respuesta a muchas preguntas que tuvo de chico a punto de partida de eso. Pero bueno, eso es muy importante, ¿no? Sí, por eso mientras hablabas estaba pensando esto para redondear el tema del diagnóstico, qué importante que es que los profesionales hagan un diagnóstico completo para visibilizar no solamente la dificultad, sino sus fortalezas. Y no solo eso, porque si tenés una mirada de lo emocional, del aprendizaje y de su perfil cognitivo, que acá estaban pidiendo que hablemos de inteligencia también del CI, entonces, tenés un cuadro completo de fortalezas, debilidades, y también vas a estar a tiempo para ver si hay comorbilidades, porque Totalmente. o sea, el 40% presenta comorbilidad y es importante detectarla. Se puede detectar desde que tienen 4 o 5 años las posibles comorbilidades, pero todo el tiempo, en cada momento etario, se puede hacer una evaluación completa y ahí salta todo. ¿Y en qué va a incidir la comorbilidad? ¿No? Porque decíamos, son tipos, ¿no? ¿Te acordás que ya hablábamos? ¿Existen tipos de dislexia? Y en Un realidad tiene montón. que ver, ¿eh? Depende de las comorbilidades que tenga, si lleva todo el combo, si está asociado a DD, a disgrafía, a discalculia. Y te vuelvo a repetir, cuando vos recién hablabas del diagnóstico, ¿no? Si nosotros no tenemos en cuenta el diagnóstico emocional, no, en qué situación se encuentra ese chico en ese momento, va a ser muy difícil que ese chiquito responda adecuadamente, ¿no? También Pero hablábamos hoy esa- ¿te acordás? Por ahí podemos comentar eso de que habíamos leído un artículo de la no sé, función ejecutiva. Eh, te quería sí, comentar esto, cuando vos dijiste lo del coeficiente intelectual recién, yo no me olvido más un chiquito que vino al consultorio que yo le dije, mira, lo primero yo siempre le digo lo mismo, en tu vida vas a hacer lo que quieras y lo que te quiero decir es que para tener dislexia tenés que ser inteligente, con lo cual sos inteligente. Y él le pidió el teléfono a la madre y me dijo, ¿me podés repetir lo que me dijiste para poder mostrárselo a mis amigos? Y esto es real, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿cómo la parte emocional en ese chico es tan importante como para poder levantar su autoestima y poder intentarlo a punto de partida de la motivación? Porque ese es otro gran tema, ¿no? sí, La motivación que realmente uno tiene que lograr a través de la motivación, la autonomía, la competencia, es decir, yo lo puedo hacer por mí mismo, pero necesitamos una ayuda externa y poner un propósito. No es lo mismo un propósito externo que te den plata porque aprobaste un examen, que te den una nota, a que vos te autosuperes personalmente porque estés convencido que te va superando. Siempre digo, ¿no? ¿Por qué una persona grande juega al golf y se copa con el golf? Porque en realidad la competencia sos vos mismo. Es decir, claro. porque no podés jugar al fútbol porque viene un chico de 18 años y te pinta la cara, pero en realidad con esto vos podés mejorar. Y los chicos lo mismo, el otro día hablábamos de la automotivación en cuanto a los videojuegos. Los videojuegos, ¿por qué se copan? Yo te lo digo en relación a Santiago y a muchos chicos, es decir, que tienes dificultades, no lo puedo sacar de los jueguitos. Bueno, porque esa es una manera de autosuperarse y ellos generar esta sustancia que se llama dopamina como para poder seguir intentándolo sin necesidad de tener un premio externo. Por eso la motivación tiene que ser intrínseca, el docente, y nosotros tenemos que generar una motivación intrínseca. Esa sería nuestra función de mediador,
No decirle como siempre, viste, bueno, si haces esto te voy a poner esta nota, si es esto vas a salir el fin de semana, que es lo que habitualmente hacemos, ¿no? Pero no generamos esa necesidad interna de que el chico tenga ganas de seguir practicando sin el hecho de que nosotros se lo tengamos que exigir. Pero aparte de todo eso tiene que ver con que está todo puesto y dispuesto para que se muestre todo el tiempo su dificultad. Cuando Totalmente. cambiemos, tanto los profesionales, ¿no? Digo, evaluar para ver sus fortalezas y dificultades, y en el colegio disponer las cosas para que ellos puedan poner a la vista su fortaleza, y no siempre que se ponga a la vista su Totalmente. dificultad, porque si ellos reciben todo el Totalmente. tiempo eso, claramente van a terminar con una baja autoestima, que también como leíamos en un artículo hoy, la complejidad del caso también la va a dar el impacto que va teniendo desde lo emocional, desde lo social, porque alguien deprimido o con baja autoestima no se puede autoimpulsar, no tiene función ejecutiva o ese monitoreo que requerimos para que trabajen con autonomía porque está deprimido. Entonces, conocer nosotros lo que le pasa al chico y dárselo a conocer para que se apropie de las fortalezas que tiene, ¿no? Y que encuentre el camino para compensar las dificultades. Así como la conciencia fonológica es necesaria para poder aprender a leer, la autoestima es necesaria para ser feliz, ¿no? Es como reflejo del alma. Si vos no tenés una buena autoestima y la tenés que lograr a punto de partida que él se la crea, porque cuando se lo dicen los padres, vos sos bueno en esto, dice, vos me lo decís porque sos mi papá. O cuando el docente o la psicopedagoga le hace, qué sé yo, como si te dijese una cosa exagerada en segundo año, bueno, ¿cuánto es 2 más 2? 4, muy bien, te felicito. Eso no sirve, no solo que no alimenta la autoestima, sino que los chicos que son inteligentes se dan cuenta que lo único que querés hacer es darle un incentivo que en realidad no va a ser interno jamás. Y que lo Claro. único que vas a lograr es... Cuando vos tenés una buena autoestima, el chico, aparte de sentirse autónomo, puede pedir ayuda, porque los chicos no piden ayuda. Vos pedís ayuda porque en el fondo te sentís seguro. Yo no. Si vos educás en base al error, entonces vos no. Bueno, eso ya lo expliqué. Entonces el tipo se queda callado, no dice, bueno, copialo, pedíselo a un compañero. Y todas esas competencias realmente te llevan al fracaso indudablemente, ¿no? Te lleva a no mentir, ¿viste? Los chicos generalmente mienten a punto de partida y ocultan su debilidad porque la viven con vergüenza por lo que nosotros le hemos transmitido. Es decir, por eso la Totalmente. motivación tiene que ser interna. Nosotros tenemos que lograr que ellos no le tienen que demostrar nada a nadie. Yo siempre digo, ¿no? A veces cuando hay una frase que dice, bueno, que hay gente que le gusta comer caviar y hay gente que le gusta que la vean comiendo caviar. Es decir, es porque en el fondo necesitan levantar su autoestima sabiendo que la gente que lo rodea, por el hecho de esta necesidad de sociabilizarte, de formar parte de, es decir, te lleva a querer mostrar cosas que en realidad, si vos sos como sos, pues si yo tengo cosas buenas, tengo cosas malas, y en el fondo me van a aceptar la gente tal cual soy, y eso es tener una buena autoestima, y a los chicos Claro. no lo logramos. El otro día, ya no me acuerdo si lo hablamos nosotros o dónde lo escuché, que una persona con baja autoestima busca todo el tiempo o criticar o enojarse o Exactamente. sobresalir, porque necesita sentirse vivo de algún modo, ¿no? Entonces, si cambiamos, acá están escribiendo en los comentarios que estamos confundiendo, o que la gente confunde, no nosotros, pero diagnosticar con etiquetar. Pero bueno, etiquetar es dar un diagnóstico, y diagnóstico tiene que ver con conocer lo que le pasa a ese chico y que el chico conozca lo que le pasa para saber autoimpulsarse. Eso es importante, ¿no? Es importante, y Eh, lo de la etiqueta yo creo que es como dice Manes, que la parte de nuestro cerebro que es el intérprete te dice cosas, bueno, que para que estén de acuerdo con tu pensamiento, ¿no? Yo creo que cuando vos desconocés el tema, sinceramente apelás a estas cosas, patologizar, etiquetar, para desestimar la presencia. De hecho, vos lo sabés bien, Rufine, que hay gente que ni cree que la dislexia existe, ni cree, bueno, que es un invento nuestro, es decir, que le pone un techo a los chicos. La verdad que son argumentos que ya están más que demostrados que no sirven para estas personas, ¿no? Acá alguien En dice, me cuanto, dijeron que estaba estigmatizando a mi propia hija con el diagnóstico. Yo más bien diría que estabas nombrando lo que conociste que le pasa a tu hija para darle las herramientas a ella, a ustedes y al colegio de cómo salir adelante. Entonces, un por diagnóstico, como supuesto, dijiste al principio, es un conocimiento, ¿no?
Y ese conocimiento nos da poder, poder de cambiar las cosas, poder de decir, tengo que estimular esto, poder de decir, yo sé que si lo haces de esta manera, lo va a hacer mejor, porque es su área de fortaleza, ¿no? Totalmente. Pero todo va enganchado, ¿no es cierto? Porque la enseñanza nuestra, así como te digo que se basa en el error, es decir, nadie acepta el error, porque en el fondo, y aparte, a punto de partir del error, uno aprende. ¿Viste? Te genera, a la larga, viste, la competencia con el otro en vez de con vos mismo. Por eso esa necesidad y esa motivación intrínseca. Siempre nosotros tratamos de compararlo con el otro, y nosotros como padres también lo hacemos sin querer. ¿No es cierto? Pero mirá como fulanito, bueno, pero si vos no tenés un diagnóstico y el padre no sabe bien qué es lo que le pasa, el docente no sabe bien qué le pasa, el chico es malinterpretado. Y a la larga termina solo, sin amigos, sin el reconocimiento de los padres, sin el reconocimiento del profesor, sin el reconocimiento del social que es necesario para su vida, se enferma y a la larga vos entrás un chico sano al colegio y se enfrenta a la lectura y lo terminás enfermando. Entonces, ¿cómo puede ser que un chiquito sano no se divierta o no tenga ganas de ir al cole? ¿Cómo puedes entender que después se expresen de cualquier manera y que nos llegan al consultorio a nosotros con dolores de cabeza, dolores de panza, diarreas, es decir, con trastornos obsesivos compulsivos, con trastornos oposicionistas desafiantes? Porque esa es la otra, la mala interpretación de las conductas. Vos sabés que la personalidad es el temperamento más el carácter. El carácter es lo que nosotros podemos cambiar. El temperamento viene de fábrica y lamentablemente hay algunos que, bueno, son más flemáticos, más sanguíneos, eso no lo vas a cambiar nunca. Son diferentes tipos de chicos. Pero lo que sí podemos modificar es el carácter en base a la buena intervención que tengamos, sin necesidad de llegar tarde a que el chico se enferme, porque una vez que se enfermó y vive la situación del colegio con estrés, liberando catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, estimulando la suprarrenal, generando corticoides, que hoy te lo comentaba, viste que se hacen hisopados frente a una situación de estrés, y se ven que estos chicos obviamente se viven la situación con estrés. Eso, cuando hablábamos de la amígdala, que no te permite el pasaje de esa información hacia el frontal para que vos tengas una tarea ejecutiva adecuada, no la desarrollás, porque eso es como un músculo, como siempre dicen, el cerebro es un músculo que vos necesitas entrenarlo para que pueda hacerlo. Si vos vivís con miedo en la escolaridad, obviamente nunca vas a poder poner en función tus funciones ejecutivas como para poder desarrollarlas adecuadamente, ¿no? Sí, bueno, justo también estábamos hablando que nosotros vemos en el consultorio muchos casos que por ahí tienen dislexia y les tomás un test de inteligencia y le da toda la función ejecutiva descendida. Entonces uno se pregunta, Exacto. ¿tiene trastorno no verbal? Y decís, está deprimido, ¿qué pasa entonces? Cuando le empezás a trabajar la función ejecutiva y el trastorno, lo que termina pasando es que primero le sube la autoestima allá arriba y después se nivela en el área ejecutiva. Era algo transitorio, porque a alguien deprimido se le deprime también todo lo que es la función ejecutiva. Entonces, no es gratis esperar al diagnóstico que pasen 3 años porque se acumuló frustración, no es gratis. Trae aparejado un cambio en el cerebro, ¿no? A nivel ejecutivo, que después, bueno, hay que revertirlo, y montones de problemas a nivel emocional. Hoy estaba viendo un chiquito que me decía que iba a esa señora de los sentimientos. Me dice, porque no me gusta ir a cumpleaños. Y lo que tiene es que es un chico casi con un nivel de inteligencia talentoso, con una dislexia importante en relación a su capacidad, porque por ahí en relación a otros con dislexia está mejor. ¿Qué pasa? A veces el alto nivel intelectual, esto también es algo que quería decir en torno a lo que preguntaron, hace que la dislexia parezca como menos importante. Pero en realidad lo que está pasando es que ese chico está sufriendo un montón, porque tiene tanto nivel cognitivo, que aunque parezca que más o menos la zafa, ¿no? Está sufriendo un montón. Y como vos decías también, en algunos casos que la inteligencia es muy alta, igual tienen dislexia, se les nota más adelante cuando sube la carga académica y pasan sin ser diagnosticados, ¿no? Exactamente. Vos sabés que terminan, el otro día veía en Discovery Channel que había un famoso que tenía dislexia y decía, me llamó la atención, yo me lastimo, porque muchas veces estos chicos se terminan lastimando por el autoodio que me tengo. Muchas veces los chicos en un primer momento
terminan enojados con la escuela o con el colegio, pero después terminan enojados más con ellos que con la propia escuela. Y es terrible, porque lo lleva a tener actitudes o conductas, viste, esa magnificación minimizante que te decía, que magnifican las cosas negativas y minimizan las cosas positivas. Son irremontables, decirle, che, pero esto lo estás haciendo bien y sos hábil en esto. No se lo terminan creyendo porque el cerebro ya aprendió que nosotros, como dice Seligman, viste, ya le creamos, porque eso lo creamos nosotros, esa indefensión aprendida, que hagan lo que hagan, los resultados siempre son los mismos y bajan los brazos. Claro. Y en base a eso también forma parte de la motivación, que también se lo tenemos que llevar a los docentes, porque los docentes, teniendo herramientas, también van a tener una manera de actuar diferente y poder obtener resultados, porque el docente también busca un propósito aparte del chico, y ese propósito está relacionado con tener herramientas como para poder actuar adecuadamente, ¿no? Sí, hay autores que hablan de que la dislexia hay que tomarlo como un diagnóstico multifactorial, que no solamente hay que trabajar y cuidar el tema de las habilidades fonológicas y las estrategias lectoras a la hora del tratamiento, sino hay que mirar y proteger los factores protectores, que uno de esos es el entorno familiar, el feedback que el chico recibe en la casa, el entorno escolar, las ayudas que se le dan, todo eso va actuando como factores protectores, y que si eso no está, entonces terminan cayendo en un montón de trastornos emocionales que después le van a dificultar la toma de decisiones en la vida adulta, hasta para el trabajo, para elegir pareja, porque van a tener, ¿no?, como esta mirada negativa acerca de ellos mismos. Totalmente. Sí. Y aparte empiezan a ser hipersensibles, y vos decís, viste, cuando te dicen tienen días buenos y días malos, es decir, la hipersensibilidad que tienen es porque reconocen una falta de habilidad en alguna actividad, y cuando vos estás insistiendo sobre eso, vos decís, ¿cómo puede ser que reaccione de una manera a la crítica tan grande? ¿Viste? Bueno, porque obviamente la autoestima la tiene por el suelo, y eso genera una ansiedad tremenda. Imagínate ir a laburar todos los días con un jefe que realmente no te banca y que no te entiende, y bueno, pero es lo mismo. Entonces eso te lleva a trastornos del sueño. Claro, actúan las frustraciones de cuando eran chicos. Así que qué importante, ¿no?, la responsabilidad como factores protectores que tiene el colegio, la familia y el profesional en diagnosticar de manera temprana, ¿no? Acá preguntaba una mamá, tengo un hijo de 8 años, dice que tiene dislexia, y el hermano está en primer grado, ¿lo tengo que llevar a evaluar? Sí. Ya en sala de 5 se podría ver si también sigue la misma línea, ¿no? Totalmente, totalmente. Acá, a ver, ¿qué otra cosa más habíamos? ¿Cuál es el perfil neurocognitivo, me preguntabas, más frecuente de, acá nos vamos a matemática, voy a responder ahí, otra que acabo de ver. Si el coeficiente intelectual tiene que ser promedio superior, tiene que ser mínimo de 80, que es promedio bajo, ¿sí? Cuando hay nivel cognitivo limítrofe, no estamos hablando de una dificultad específica, al menos que en alguna de las áreas le dé promedio. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Es decir, que puede haber chiquitos disléxicos con 78 de coeficiente intelectual, a eso me refiero. Sí, porque les da, por ejemplo, el área visoespacial 86 o 92, pero el área verbal, que ahí es el otro tema, ¿no? El tema de cuando la dislexia es comórbida con trastornos del lenguaje. Sí. ¿No? Yo ahí te haría una pregunta, que es lo que siempre yo digo, ¿no? Porque uno siempre espera que los chicos con dislexia tengan una lectura muy, muy, muy lenta. Es decir, hay chicos que puedan tener una lectura un poquito más rápida, que se anticipan y cometen errores, es decir, y sin embargo también son disléxicos. Y a veces, clínicamente, te lo digo, uno los ve en chicos más grandes, que como han leído más o menos, no te digo fluidamente, pero más o menos dentro de la media, se empiezan a fracasar en secundario, en segundo o tercer año, cuando se enfrentan con textos como el Lazarillo de Torment. Es decir, eso lo has visto vos, es decir, en cuanto a los diagnósticos tardíos, por falta de visibilización de estos chicos que leen relativamente rápido y que muchas veces no se diagnostican. Y para mí son los más frecuentes, te lo digo desde el punto de vista clínico. Bueno, esos que no se diagnostican... El que llega a tercer año leyendo como una tortuga, es decir, la verdad que se da cuenta cualquiera.
pero el que comete errores, es decir, cuando son grandes, no los pasan. Esto es cuestión de sentarse, horas de práctica, lectura, etcétera, ¿no? Bueno, porque pasa un montón, yo lo que veo más frecuentemente en el consultorio es que los que llegan tarde, sin más lejos, a principio de año, una de 15 años, ¿no? Que tiene un nivel intelectual superior, ¿sí? De 120, 125, y rinde, es casi la mejor de la clase, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Con un costo emocional tremendo, tremendo, Claro. y nunca lo habían evaluado, pero que tiene falta de ortografía, omite, hay cosas específicas, pero siempre las fueron pasando, y bueno, con trastornos psicológicos importantes, y claro, cuando me la trajeron la evalué y le dio bajo pseudopalabras, ¿sí? Pero en lectura de texto estaba relativamente compensada, leía 106 palabras por minuto, pero tenía que estar leyendo 130, ¿sí? Entonces, tenía un nivel menor al esperado, pero relativamente fluido. Si yo no la diagnosticaba, ella podía seguir, ¿sí? Siguen y siguen siendo mal interpretados. Esos chicos son mal interpretados, porque lo que hacen es también, otra de las causas que pasan es que procrastinan. Procrastinar es dejar para mañana lo que puedes hacer hoy. Pero obviamente, frente a una dificultad, si a vos te cuesta, y obviamente lo dejás y lo pateás, y entonces empiezan las peleas con la familia, y bueno, vos sabés que hay una cosa que me quedé pensando, que no sé si la sabías. Una de las causas más frecuentes en los chicos que tienen este tipo de cosas son las cefaleas tensionales, los dolores de cabeza. La cefalea tensional ocupa el 90% de las causas de dolores de cabeza en los chicos. Y es un dolor referido a la frente, a la tarde, más que a la mañana. Cuando vos tenés un tumor cerebral, en general, te digo, te despierta el dolor de noche. Yo siempre les pregunto, ¿te despierta el dolor de cabeza de noche? Está con mucho dolor de cabeza hace mucho tiempo. Yo siempre lo primero que le pregunto, por contaminación, es cómo te va en el colegio. Pero de cualquier manera, este dolor de cabeza, que se llama cefalea o dolor miofacial, Mira. Es un dolor referido a la frente, y que vos lo diagnosticás, que lo pueden hacer ustedes también, cuando te dicen, mira, es más frecuente a la tarde después de volver al colegio y está referido a la frente. A la mañana no tanto, pero aumenta a la tarde. ¿Y sabés cómo lo ves? Porque le apretás el cuello a nivel del músculo esternocleidomastoideo, y cuando le apretás acá, le duele la cabeza. Entonces vos le decís, ¿ese es el dolor que tenés? Te dice, sí, es igual al dolor que tengo. Y es por contractura de los músculos del cuello. Y te da un dolor referido a la frente, y es una pavada, y es lo más común. Y la madre se saca el cuco de que tiene un tumor, de que tiene una enfermedad neurológica. Te hacen ver la vista. Y eso es muy común. Sí. Que es la vista, totalmente. Bueno, fue al oftalmólogo y le dijo que no tenía nada. Y es muy frecuente verlo eso, ¿no? Porque en la práctica. Estoy ahí, están preguntando muchas cosas. Estoy escribiendo al mismo tiempo que hablo, pero bueno, para tratar de contestar. Pero bueno, están haciendo muchas preguntas y podemos volver a decir, por ahí es interesante lo del coeficiente intelectual. Para tener dislexia dice la definición, ¿no? Las dificultades no se deben al nivel intelectual, es un buen nivel intelectual. ¿Qué es buen nivel intelectual? Es promedio, no necesariamente tiene que ser talentoso. Tenés el disléxico superior, el que es superdotado, el que le da 100, el que le da 92, el que le da 86, el que le da 80, y después no hay que fijarse en el CI total, tenés que fijarte si en los factores de razonamiento alguno le da promedio, no el de los de automatización, no el de memoria de trabajo y el de velocidad de procesamiento, que suelen estar descendidos igual, pero si alguno de los de razonamiento verbal, el visoespacial o el de razonamiento fluido le da dentro de la media, y el otro no, por ahí el verbal tienen además una comorbilidad lingüística, entonces se puede diagnosticar. Pero cuando le da todo parejo, limítrofe o todo parejo deficiente, ahí no se diagnostica, aunque la intervención es la misma porque la dificultad es similar, pero no es la causa la dislexia, no hay algo específico, sino que va a ser algo como más global. Y la cantidad de palabras por minuto que preguntan están en cualquier test que se toma, o en el libro de dislexia, una forma diferente de leer, está publicado cuánto es lo esperado por grado, ¿no? Bien, bien. Perfecto. ¿Qué te parece si... En cuanto a las adaptaciones, ¿qué te parece cuando hablemos de las adaptaciones?
si es necesario mantenerlas durante toda la vida, y si un chico responde bien y se saca buenas notas, es decir, se las retirás. Claro, bueno, ese es el pensamiento, ¿o no? Vos que Sí, siempre, el pensamiento es que pero si ya más o menos va bien, ya tiene buenas notas, listo. Y en realidad, bueno, como lo dijiste vos, es una condición que dura toda la vida. Entonces el esfuerzo dura toda la vida también, por más que haya totalmente. aprendido a nivelar. Entonces es ponerlo en inferioridad de condiciones, sacarle las adaptaciones, Nuevamente, nuevamente. Es exacto, sacarle el anteojo nuevamente. exacto, como para bueno, porque si se esfuerza puede, sí, pero la idea es que se esfuerce en otras cosas, al igual que el resto, y no que tenga que Pero el destinar el esfuerzo, 50% de su energía a decodificar, ¿no? totalmente, es que el esfuerzo después repercute en lo emocional, que termina repercutiendo en la dificultad cognitiva. Sí. Es decir, porque dice, volví a esto. Bueno, nosotros tuvimos un chico que lo cambiamos de un colegio a otro, muy conocido de acá de Zona Norte, que le hicieron todas las adaptaciones y después de un año, como se había sacado, en vez de 4, 5 y 6 en el otro colegio, se había sacado 9 y 10, dijeron, bueno, vamos a sacarle las adaptaciones y vamos a probar a ver cómo anda. El chico a los 3 meses agarró un auto y se pegó un palo adentro con intención de suicidarse. Y yo te digo, recién, antes de empezar la charla, una mamá me llamó, estoy muy preocupada, que nos está escuchando, porque realmente me dice, me quiero morir, no quiero, no sirvo para nada, es decir, es terrible realmente cuando uno, a veces por buena voluntad, yo te digo, el docente también necesita ser estimulado y motivado con esto, nadie lo hace por maldad bajo ningún punto de vista, pero sí el desconocimiento lleva a generar estas cosas que después nos terminamos arrepintiendo, ¿no? Pero si las conocemos, porque dicen, bueno, somos exagerados, los intentos de suicidio, que se corten, bueno, eso porque son especiales, también la familia no acompaña, ¿no? Pero no es por eso. Muchas veces nosotros generamos estas situaciones que llevan a los chicos a situaciones tan límites, ¿no? Claro, bueno, entonces las adaptaciones serían como el otro, como el factor Siempre, protector del que hablábamos, ¿no? Para que esta totalmente. dificultad no les empape toda la vida y que sí les empape lo bueno que tiene esta dificultad, la creatividad, el pensamiento paralelo y asociativo. La Nunca, o sea, intuición, tener esta condición tiene un montón de beneficios, pero a veces no dan el espacio, entonces no se dan cuenta y hacen esto de que si les sale algo bien o que tienen una buena idea, la mal atribuyen a algo externo y no a ellos mismos, ¿no? exactamente, exactamente. Eh, Decime, con el tema que habían preguntado bastante, el tema del bilingüismo, ¿no? Y la dislexia, ¿no? Eh, ¿Cuál es el momento? ¿Qué es lo que pasa con los chiquitos que tienen dos lenguas antes de los 3 o 4 años, que así como el habla viene en forma innata y ellos se apropian del habla, no se pueden apropiar de la lectura y la escritura eh, a menos que se lo enseñen, ¿no? Es decir, mm. ¿hay diferencias de enseñar un idioma antes de los 3 años o estar expuestos al idioma antes de los 3 años que después? ¿O enseñarlo es más fácil enseñarlo cuando son más grandes? Claro, acá tendría que hacer como esa diferenciación, porque hay alguien de Estados Unidos que nos está escuchando, no quiero que... Es distinto cuando se habla de dos lenguas. Cuando vos tenés, por ejemplo, hablas español y te vas a vivir a Estados Unidos y ahí es todo inglés, es distinto a aprender inglés acá, en el entorno donde vos estás desarrollando tu lengua materna. Entonces, si hablamos de aprender dos lenguas de manera simultánea, eso se da en un montón de casos, sobre todo más en el extranjero, no pasa tanto en Argentina, eh, y si tienen dos referentes, uno de cada lengua, empiezan generalmente a hablar un poquito más tarde esos chicos, un poco más tarde, hasta que procesan las dos Sí, lenguas, pero no tienen ningún problema. Pueden ser bilingües, trilingües, no pasa nada. El problema acá es cuando migran, hacen la migración. Entonces, lo que muestran los estudios que hablábamos con vos el otro día, es que cuando la migración se produce, cuando ya está bien instalada la lengua materna, y se la van a vivir a primera otro lado, lengua. donde la lengua materna solo va a quedar en la casa y no en ni el entorno ni en el colegio, esa segunda lengua le suma. Entonces es un bilingüismo aditivo. Mientras que si vos la hacen cuando la lengua materna todavía no está bien afianzada, es sustractivo, porque empiezan a mezclar cosas de la primera y la segunda, ¿no? Y Es puede llegar a importante. perjudicar el desarrollo fonológico, por ejemplo, de la primera lengua. Pueden Claro. interferir en ese caso.
Claro, pero acá, lo que nos pasa acá cuando aprenden inglés en el colegio, es que lo cierto es que uno aprende a leer y escribir a partir de una lengua que ya tiene. A los 6 años ya está la lengua, ¿no? Cuando empiezan más o menos a leer y escribir. Entonces, siempre lo mejor es que el chico empiece a leer y escribir a partir de una lengua que ya tiene afianzada y la empieza a analizar entonces. Entonces, si vos querés que aprenda inglés a través de la lectoescritura, cuando el chico además tiene dislexia, o sea, dificultad en la lectoescritura, y no Claro, tiene la lengua oral, entonces va a ir en detrimento de la adquisición de la lengua escrita de la primer lengua, del español, ¿sí? Entonces, es preferible que primero afiance la lectoescritura en la primer lengua y que desarrolle y afiance la oralidad en esa segunda lengua, ¿no? Y de a poco vaya poniéndolo a la escritura, pero que tenga que ver con la misma fonética de la lengua primera, o aprender de manera visual en el inglés, sobre todo algunas palabras que no se pueden escribir por fonética, sino por secuencia de letras, ¿no? pero lo pueden hacer en forma oral, es decir, favorecer la oralidad en estos chicos va a ser fabuloso Totalmente. en relación Yo tengo pacientes a... que no saben casi leer y escribir en inglés, pero con esto de lo tecnológico leen y entienden perfecto por el lector, el read aloud de Google, y usan el dictado por voz y hablan impecable inglés y dictan, pero no lo pueden escribir. Pero bueno, no hay que dejarles de darle esa oportunidad de ir escribiendo y aprender a hacerlo totalmente, pero hay que ir también no lastimando habilidades, porque ¿qué pasa? Si le hacen hacer todo por esto escrito, van a lastimar ese don que tiene para la oralidad. Entonces, ir apoyándose en lo fuerte para gradualmente ir adquiriendo las otras destrezas, ¿no? Sí pueden ir a colegio Totalmente. bilingüe, que dicen acá, que te pueden ser bilingües, pero bueno, hay que darles ese factor protector de ir gradualmente, y bueno, y sobre todo dejar que se afiance la lectoescritura en la primera lengua. Nos quedan 7 minutos. Sí, ¿Qué nos más quedan siete queríamos minutos. contar? El tema de la No, yo, velocidad de procesamiento, de eso, ¿querés contar un poco? sí, sí, yo, a ver, no, háblalo vos, es decir, eso, hablalo, lo de la velocidad de procesamiento, y yo estaba pensando en otra cosa. Dale, termina el Ah, tema. bueno, yo digo eso rápido no, que todos los chicos y bueno, está estudiado y muchas investigaciones lo muestran, tienen comprometida la velocidad de procesamiento. No todos, algunos puede que no, pero muchos en un WISC presentan comprometida la velocidad de procesamiento cuando escriben, hacen trabajos escritos, y otros también en lo que es la fluidez verbal, ¿no? Cuando tienen que procesar mucha información lingüística, también tienen como lentitud. Hay distintos perfiles. Por eso una de las acomodaciones de la ley es darles más tiempo, ¿no? Ujú. Entonces, eso es algo a Sí, tener en sí. cuenta cuando se hace el diagnóstico. Sí, como hablábamos hoy cuando están asociados a trastorno del lenguaje, obviamente asegurarse que entendió la consigna es importante. A veces andan en monocanal, es muy difícil que a veces preste atención cuando tienen un trastorno del lenguaje de dos cosas a la vez. Ellos van expresando su idea, pero no pueden cortar la conversación en ese momento y escuchar, bueno, espera, déjame terminar, que después me preguntás, porque si no, no puedo, ¿no? Son limitaciones que tienen y que nosotros las tenemos que entender para no generar mayores frustraciones, ¿no? Claro. Un mensajito que yo le quería dar ahora con el tema del- de la tecnología es tratar, obviamente siempre te dicen no usar tecnología antes de los 3 años, porque obviamente no aprenden lo no verbal, porque esto es en respuesta a nosotros, ¿no? No aprenden cosas, lo que está basado en la teoría de la mente, a poder interpretar al otro, etcétera, ¿no? Pero una de las cosas que a veces pasa es que como están tan cansados y se dedican mucho a las tablets, es decir, y más en estas épocas se acuestan muy tarde frente a las cámaras y a los teléfonos y a las tablets. Es importante tenerlo en cuenta porque el cerebro en ese momento está pensando que todavía es de día y no se genera la cantidad de melatonina adecuada como para poder conciliar el sueño de una manera como la tendríamos que conciliar adecuadamente. Con lo cual, es decir, bajo ningún punto de vista, por lo menos 3 o 4 horas antes de irse a dormir, dejemos que utilicen eso, porque te vuelvo a repetir, si el cerebro lo interpreta mal, los trastornos del sueño van a ser muy frecuentes. ¿Sabés Y que a otra mí me ha cosa, sí, pasado quedarme viendo una serie y después me quedo a dormir y no tengo sueño? Que es cierto no, que eso que bueno, decís, es muy importante. sí. Sí, sí. No, yo quería,
así en realidad para redondear en cuanto a la educación, ¿no? Cómo nosotros vamos en búsqueda de los resultados y poco nos centramos en el tema de que los chicos se superen solo y que tengan autonomía. Para tener autonomía, para estos chicos le tenés que dar temas y tareas que sean factibles de hacer por ellos mismos, ¿no? Porque en realidad la educación, yo el otro día te decía, a mí me da mucha bronca cuando dicen se educa en la casa, se educa en la casa y se enseña en la escuela. Yo creo que la función de la educación va más allá de volcar contenidos en una persona, ¿no? Te tiene que enseñar a hacer, y esto no he dicho por mí, sino por los docentes, a hacer, a aprender a compartir, porque en el fondo vos sos un ser social y tenés que evitar el conflicto. Los docentes tienen que saber cómo actuar con estas cosas frente a situaciones de conflicto. Vos sabés que uno, que no tiene nada que ver con esto, pero a veces sirve, es decir, una de las cosas que a mí me sirvió con pediatría es cuando se pelean los chicos de a dos, es decir, siempre uno tiene la fantasía, como vos la habrás tenido, de que tu mamá tiene un preferido. Es decir, vos lo que no tenés que hacer es tomar parte de... Es decir, los mandás a los dos en penitencia y en el rincón piensen a ver cómo lo van a solucionar, porque yo lo que no quiero es que se peleen. No, pero él me dijo esto, pero bueno, vos no sabés si el más chiquitito fue con un cuchillo para atrás o le dijo burro, no sabés decir 2 más 2, y yo sé. Entonces, vos los poniéndolo, y los docentes tendrían que hacer lo mismo. Bueno, vos a dirección, porque es el que está fichado, siempre es el mismo. Es decir, tienen que tratar de que el grupo se una, ¿no? Porque en el fondo el trabajo colaborativo es lo que se ha perdido en este tiempo, ¿no? Siempre la competencia es el uno mismo, vos tenés que sobresalir, no el conjunto. Y hoy todas las cosas y los conocimientos que se van adquiriendo son en conjunto, no solo en una persona, ¿no? Bueno, y ayer José Gamo decía que muchas veces los chicos escuchan más a un otro, a un par, que al docente. Entonces, bueno, qué importante también ahora promover el trabajo colaborativo en pequeños grupos, aunque parezca que se estén copiando, en esa interacción, ¿no? Están aprendiendo. Y a mí otra cosa que me quedé pensando, digo, bueno, con toda esta era tecnológica, ¿qué pasa con el trabajo escrito? Que yo sé que tienen dificultad, pero es importante que escriban también, que hagan trabajo en una hoja, alguna fichita. Te digo que con esta extensión que se está haciendo de la cuarentena, me pregunto que sería quizás bueno armar algún cuadernillo, lo están haciendo en las escuelas del Estado, no sé, esto no lo charlamos antes, pero porque también es buenísimo todo lo que se puede hacer a nivel tecnología, ¿no? Pero si dejan de escribir, también es bueno de a poco y con algún proyecto en particular hacer actividades que dibujen, que escriban un poco, que es muy importante el contacto con el papel también, qué sé yo, para que tengan opciones. Eso lo pueden hacer sin presión, porque lo que nos está pasando ahora es que nosotros perdemos el norte, una por la currícula, los docentes están locos por querer cumplir con los objetivos, y las empresas, los padres, están muy exigidos para tener los mismos resultados económicos, con los cuales los padres también están sobreexigidos en cuanto a su trabajo, con lo cual tienen mucho menos tiempo para poder brindarle. Hay gente que está llorando, no solo los chicos, sino los padres, porque no tienen mucho menos tiempo. Incluso los docentes, ni te cuento, los docentes están con un trabajo que a veces no tienen ni momentos para poder dedicarle a sus chicos a hacer sus tareas o para poder cocinar o limpiar. Es decir, es muy importante hoy tener en cuenta por dónde pasa. Yo siempre digo, ¿no? La educación está bárbara, pero tenés que bajar a la realidad, saber a dónde estás parado, porque si vos la disociás, no te sirve para nada. Los chicos tienen que ver cuál es el propósito, para qué estudian, llevámelo a la práctica, decime para qué hago esto. ¿Cuántas veces escuchás a los adolescentes, yo lo estudié eso y no me sirve para una miércoles? Y bueno, uno tiene que empezar a enseñarles a los chicos y llevarles la realidad, y no solo por el hecho de querer cumplir con la currícula, ¿no? Yo te diría, bueno, nos queda nada, tengo que ir cerrando. Un mensaje final, mensaje final. Yo creo que todo esto nos está haciendo trabajar a todos de manera colaborativa. Los maestros también están haciendo un esfuerzo. Entonces, priorizar qué es lo importante. Ahí está. Bueno, para terminar, qué sé yo. No, el mensaje que diste, pero yo creo que acá tenemos que necesitar la motivación. Si hoy fue uno de los temas importantes, es motivar también a los docentes, ¿no? Es decir, tener la misma, y a los directivos va dirigido esto, ¿no? Porque muchas veces los directivos son los que les impiden a muchos maestros llegar
a cumplir con sus objetivos, ¿no? Por presiones externas que realmente no están adecuadas a la realidad. Ojalá que en algún momento cambie, y tenemos que centrarnos sinceramente en ver y poder aprender también de cómo manejar, yo insisto con esto, las emociones. Hay cosas que, como decía Sandra Torresi el otro día, la escuela tiene que ser un lugar de cuidado, ¿no es cierto? Y entonces, y la verdad que se tiene que transformar en eso. Un chico tiene que ir con alegría a la escuela, no puede ver a la escuela como un cuco, ¿no? Y la alfabetización es otro de los temas importantes que ahí algún día lo podemos charlar, especialmente con Florencia, Salvareza, con vos, es decir, que es tan importante porque es un déficit que tenemos radical en este tiempo. Pero bueno, nada, Rufina, creo que hemos tocado un par de temas, ojalá que hayamos aportado algo como para poder Sí. mejorar la salud de nuestros hijos, como era el programa. Yo aprendí cosas nuevas charlando con vos, es como que uno no deja de aprender. Y creo que todos Yo estamos también, obvio, aprendiendo. Y yo veo a los obvio. docentes, esto de trabajar con varios pacientes, están haciendo un esfuerzo enorme. Uno a veces por ahí critica a nivel general, pero hay un montón de docentes que están haciendo lo que pueden y a veces hacen las cosas por desconocimiento, ¿no? Acá me Obvio. preguntaban, ¿qué herramienta para hacer dictado? No les hagan dictado, no sirven para nada. Es preferible que les hagan copiar y que miren bien la letra. ¿Cuál es el sentido, el para qué del dictado? Si es para memorizar, hay miles de otras maneras mucho más interesantes que hacer dictado que tiene encima esa presión, ¿no? Totalmente, Eh, pero el copiado también, yo te digo que he visto también, porque copiar es leer, también Florencia dice lo mismo siempre, y la verdad que a veces los agota, a veces, bueno, copialo, no, y no bueno, copiar pero para hacer una una actividad, actividad. no, ya lo sé, no, te entendí perfectamente. Yo lo que te digo que a veces los chicos no llegan a copiar el pizarrón las cosas como vos lo sabés y ya lo has nombrado muchas veces, y eso también los termina frustrando. Y el agotamiento que les produce copiar a veces determinadas tareas, le piden, bueno, copia esto y después respondémela. Cuando llega el momento de la respuesta, olvídate, porque Claro, pero pasan el por tema es, velocidad. ¿para qué? El para qué. Si yo digo, ¿para qué voy a hacer un dictado? Porque quiero que fijen la correcta ortografía de las palabras. Bueno, en alguien con una dificultad específica me lo tengo que preguntar. Pero yo lo puedo cambiar por una copia de una oración o por una copia de algunas palabras importantes para que las fijen. Entonces, el para qué del dictado me va a hacer entender ¿sirve que lo haga? No. Entonces, la copia, ¿para qué la copia? ¿Para después resolver? No. La copia tiene que tener un Totalmente, objetivo en sí mismo. Entonces ahí, eso, empezar a preguntarnos qué quiero que aprendan con esta actividad que les estoy haciendo hacer. totalmente. Bueno, Así que bueno, no sé si quedó alguna pregunta pendiente, pero bueno, ojalá que facilite, sí, ¿no? Porque a nosotros también, ojo, que los pediatras, mira, había una pregunta en cuanto a los pediatras por ahí que estaba metida, ah, y la verdad que nosotros conocemos muy poco, sinceramente. Y yo aprendo, por eso lo lindo del trabajo en equipo, que cada uno aporta lo suyo, ¿viste? Yo de lectura, es decir, no voy a saber lo que sabés vos o Florencia, bajo ningún punto de vista, porque se han dedicado toda la vida a eso, bueno, pero podés aportar tu granito de arena a lo mejor en lo que ves en el consultorio o en la práctica y transmitirles a ustedes lo que uno ve, es decir, cuando a un chico no se le cuenta qué es lo que tiene. Es decir, por eso es bueno esto del trabajo en conjunto, porque en el fondo, pero para trabajar en conjunto necesitas una buena autoestima. Esto no es una competencia. Esto es decir, bueno, yo de esto no sé, decime a ver cómo se hace. Y entre claro. todos vamos a poder salir adelante. Esto es lo que le tenemos que transmitir a los chicos para que cuando lleguen a la edad adulta no vengan con tantos fracasos, que era otra de las preguntas que había, ¿qué Es haces con verdad. un adulto? Es decir, que se diagnostica. Y la verdad que hay un montón de adultos, muchos a punto de partida de los diagnósticos de los chicos, que llegan a los diagnósticos por sus hijos y no por ellos, ¿no? Sí, totalmente. Y en los adultos es difícil encarar un tratamiento como que se hace con los chicos, pero generalmente te fijas cuáles son los desafíos que está teniendo en ese momento, qué tipo de trabajo, y entonces se les sugieren adaptaciones que puedan hacer, y yo generalmente lo que les hago es leer y les doy tips sobre cómo mejorar su lectura, respirar, tratar de ver un poquito hacia adelante o alargar cada tanto una palabra para entonar un poco mejor, a unos tips, pero después son recursos compensatorios que tienen que ver con la dificultad o la carga que está teniendo a nivel laboral o académico, ¿no? Y después, reconstrucción emocional
¿no? Mirar para atrás y poder reconstruir toda su historia escolar, entenderse a sí mismos de por qué tuvieron ese fracaso, por qué les costaron un montón de cosas, como que tienen que reconstruirlo, levantar los pedacitos en todo ese caminar y tratar de empezar desde otro lugar, ¿no? Totalmente, pero lo que hablábamos antes, siempre es mejor hacerlo de un primer momento. Sabiendo ya, si hoy vos escuchás esto, sabés cuáles son las consecuencias, lo mejor es evitarlas, porque después Claro. es muy difícil volverlas. Yo siempre ponía antes, cuando daba las charlas, para no repetir, ¿no? Ponía un papel, digo, arrugás un papel y querés volverlo lisito, después es imposible. Imposible Claro. volverlo liso nuevamente. Estas heridas, estas marcas, estos traumas quedan y después remontarlo es mucho más difícil que si vos, de movida, ya sabés qué es lo que tenés que evitar. ¿Qué es lo que tenés que evitar en estos chicos? Evitar Claro. que no haya frustración a punto de partida de una manera de aprender diferente. Nada más que eso, no los tenés que dañar, consciente ni inconscientemente. Hoy abrís una página en internet y tenés toda la información necesaria como para actuar adecuadamente. No necesitamos que estemos DIFAM, ni vos, ni nadie, como para poder saberlo. Pero de cualquier manera, nosotros podemos hacer un resumen para decirles, bueno, cuáles son las cosas más prácticas para que puedan Sí. utilizar y que les va a ser mucho más fácil su laburo. Porque eso es lo importante, es que el trabajo de todos, cuando uno conoce de qué se trata, es mucho más fácil. Si no te perdés, si no Totalmente. sabés por dónde empezar, ¿no? Totalmente. Bueno, pero igual sea lo que fuere, Bueno, aunque vengan Rufino, grandes, algo siempre se puede hacer para mejorar la calidad de vida. Eso sí. por supuesto, Así que bueno, por bueno, no supuesto. cansamos más a la audiencia, nos seguimos hablando con nuestras. Pero muy Eh, interesante. Me encantó lo del dolor de cabeza. Yo nunca lo había pensado así y me encantó eso, Tocar el ¿no? cuello y a ver cómo pasa, ¿no? Y eso muchas veces lo solucionás poniendo, ni te cuento si tenés un collarete por ahí, es decir, eso pasa también cuando estás muchas horas frente a la computadora, ¿no? Es decir, o le pones Claro. una toalla si no tenés, y lo que hace la toalla es relajar los músculos del cuello y desaparece el dolor de cabeza, ¿no? Eso, Totalmente. y en ustedes también, en los adultos es muy frecuente eso también, ¿no? Cuando vos estás tensionado de tener dolores referidos a la frente por la contractura de los músculos del cuello. ¿Mm? Qué bárbaro. Bueno, El, el- bueno, un el- el placer. adulto, el, el adulto puede tomar un miorrelajante, como un Valium, por ejemplo, y un diazepam, y eso te puede ayudar y sacar el dolor de cabeza sin otra necesidad, ¿no? Claro, Pero bueno, está es bien. un comentario nada más. ¿Eh? Está bien. Bueno, 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 ya Rufina, nos encontraremos otra vez. Gracias por toda gracias esta en charla serio tan a vos y a todos interesante. los que nos escucharon. Un beso enorme. Dale. Chao. Bueno, Hasta luego. chao, gracias a todos. Hasta luego.